Sean todos bienvenidos a su programa Rompiendo las Cadenas. Jesús obviamente es el único que rompe las cadenas. Estamos agradecidos por cada uno de ustedes que semana tras semana sintonizan este programa. Esperamos con todo el corazón, es nuestro deseo y oración, que sus vidas sean bendecidas, fortalecidas, consoladas y sanadas para la gloria bendita de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo su luz admirable. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta la comodidad de su hogar. Saludamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, aleluya, que siempre están con nosotros. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo y oración. Amado. Amén. Pues una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos conceden esta noche de poder estar aquí en su canal Maná del Cielo, programa Rompiendo las Cadenas, y por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de las ondas de esta televisión. Y pues vamos a orar, hermana Rosy, y les saludamos a todos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, unámonos en oración, cualquiera que sea su petición, su necesidad. Crea la palabra del Señor, créale al Señor. Él está en su trono. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue, aleluya, haciendo milagros, maravillas, prodigios. ¿Y quién no necesita un milagro de Dios? Creo que todos necesitamos que Dios obre milagros y maravillas. Vamos a unirnos pues en oración y vamos a orar a Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Padre Santo Maravilloso Dios y Padre bueno que estás en gloria, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Venimos delante de tu santa y divina presencia para darte gracias por la oportunidad que tú nos concedes en esta noche. Señor, te rogamos que sigas tomando el control de este servicio, Señor amado. Obres milagros, maravillas, prodigios, Señor, para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Rompe pues toda cadena, toda atadura, toda hueste del enemigo, Señor. Tú lo venciste en la cruz del Calvario, Señor amado, y nos has dado autoridad sobre toda potestad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos esa vida libre. Libre, para ti no hay distancia, no hay barrera, no hay nada imposible. Cualquiera que sea la condición, la situación, la petición, Señor, en tus manos la ponemos, Dios mío, confiando, Señor, en tu palabra. Aleluya. Señor, síguenos bendiciendo pues de una manera especial. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que en esta noche están sintonizando este canal de televisión Maná del Cielo, Señor. Glorifica tu nombre pues, te lo rogamos, te lo suplicamos. Paséate en medio nuestro y allí en ese hogar donde hay tanta necesidad. En el nombre glorioso de Jesús. No te olvides de los presos, los enfermos, Señor amado, y todo aquel que clama a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gloria sea el nombre del Señor. Y así quisiera leer alguna escritura en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y el verso 21 dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Dios bendiga su palabra en cada corazón y esta palabra que hemos leído pueda, aleluya, germinar en el corazón de nosotros los humanos y de los que
nos están escuchando y pueda crecer y echar raíces profundas y podamos creerle a la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Tremendo. Eran multitudes las que seguían al Maestro, Amén. Las que seguían al Mesías, al ungido de Dios. Amén. Aleluya, al que los profetas habían anunciado que vendría a salvar al pueblo de Israel. Y aquí una gran multitud le sigue, pero vino un hombre principal de la sinagoga, un hombre importante, y dice, postrado, se postró ante Jesús. Cuando nos humillamos delante de la presencia Amén. De Dios, Él atiende a nuestra petición, Gloria a nuestra necesidad. Amén. Venimos humillados, Él, aleluya, nos atiende y nos hace el milagro que le estemos pidiendo. Amén. Gloria sea al Señor. Y Él se postró y le pidió a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba agonizando. Era una enfermedad de emergencia, estaba a punto de morir. Aleluya. Y vino porque su hija estaba agonizando y le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús tiene poder para dar vida y para quitarla. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Y ese es el Cristo que en esta noche te presentamos, te predicamos, un Cristo de poder, un Cristo que se duele al ver la condición del ser humano que está sin esperanza, sin pastor. Y Él quiere ayudarnos en esta noche, así que confía en Él y pon atención, aleluya, y que tu fe crezca en esta noche para que puedas recibir el milagro que tanto has esperado en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Aleluya, quizá es la petición por un familiar enfermo de gravedad o quizá alguien que necesita que Dios abra puertas. Y en esta noche, pues, como Dios nos guíe, vamos a orar por esa petición que tú tienes. Y Jesús se va a la casa de Jairo caminando y le seguía una gran multitud. Pero entre la multitud, dice la Biblia que una mujer vino necesitada, que había padecido mucho, llevaba ya 12 años y tenía una enfermedad, me imagino que algún cáncer en su vientre, y oyó hablar de Jesús. Para ella llegar a donde estaba Jesús era bien difícil. Una multitud le seguía. La mujer estaba débil, me imagino que olía por el cáncer que tenía, pero ya había gastado todo su dinero y había tratado con muchos médicos, había sufrido mucho en las manos de los médicos y en vez de irle mejor, le iba peor. Su única esperanza, su único consuelo, su única respuesta estaba en aquel Jesús que había escuchado, pero había una gran multitud. Había un obstáculo tremendo para ella. Estaba débil. Me imagino que se cayó varias veces para querer llegar a donde estaba Jesús, pero no se dio por vencida. Si has caído para llegar a Jesús, no te des por vencido, levántate. Si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, pero llega hasta donde está Jesús y tocó el manto del borde del vestido del Maestro, e inmediatamente aquella mujer fue sanada. El flujo de sangre se le paró inmediatamente al tocar a Jesús. Qué tremendo milagro. Y se quedó callada. Pero Jesús pregunta, dice, ¿alguien me ha tocado? Porque yo he sentido que poder, virtud ha salido de mí. Los discípulos le dicen, pero ¿cómo tú dices que alguien te ha tocado? Si todos te aprietan, todos están encima de ti. Él dice, sí, pero alguien me tocó con fe. La fe mueve la mano de Dios a favor nuestro. Así que, amado amigo, esta mujer tocó a Jesús y fue sana en aquel mismo momento. La mujer no pudo quedarse callada cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado. Cuando Jesús nos toca, cuando recibimos el toque de Jesús, no nos podemos quedar callados. Tenemos que hablar,
Tenemos que contar, tenemos que publicar, tenemos que testificar los milagros que Cristo ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Así, aquella mujer le contó todo lo que le había sucedido. Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha hecho salva. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Jesús sigue su camino a la casa de Jairo y luego seguimos. Amén. Gloria a Jesús. Tremenda la palabra del Señor. Y hay un versículo que dice: al que cree, todo le es posible. Todo al que cree. No nada más una parte, no nada más esto o aquello, sino todo al que cree. Todo le es posible. Pero ¿en quién vamos a poner nuestra confianza? ¿En quién vamos a creer? Solamente en Cristo, solamente en el médico por excelencia. Y esta mujer, hay tantos predicadores que predican sobre ella, porque verdaderamente que es impactante, ¿verdad? Una mujer que a lo mejor no merecía estar entre esa multitud, pero era obvio que donde quiera que Jesús llegaba, era grande la multitud que le seguía. ¿Por qué? Porque la necesidad era tan grande, tan tremenda de esa gente, y tenían la certeza, la seguridad de que solamente Él podía curarlos de su mal que ellos padecían, sea cual sea. Al que estaba ciego, le dio la vista, y no solamente a uno. Es más, hubo una ocasión en que, escupiendo en la tierra, hizo lodo con su saliva, e hizo un milagro de creación en las cuencas de los ojos vacías, puso el lodo, y luego le ordenó a ese hombre, que era ciego, que se fuera a lavar. Y aquel se fue a lavar, e inmediatamente recuperó la vista. A los que estaban paralíticos y tirados pidiendo limosna para ver quién se compadecía de ellos, porque obviamente no podían trabajar, no podían valerse por ellos mismos, llegó Jesús. Aleluya. Y sus pies fueron enderezados, pudieron caminar. Es más, hubo algunos que era tanta la fe que tenían, que cargando a un paralítico hicieron un hoyo en el techo. Imagínense, qué atrevimiento de esa gente. Es que era tanta la necesidad de esos seres humanos de aquellos tiempos como hoy en día, que se atrevieron a abrir un hoyo porque sabían que era imposible. ¿Por qué? Porque era una multitud tan tremenda, y cuando hablamos de multitud no hablamos de 10 ni de 20, hablamos de cientos de personas que abarrotaban cualquier lugar en donde Jesús llegaba, porque tenían puesta la esperanza en aquel que era el único que podía atenderlos. Y sin cobrar nada en estos tiempos, y esto viene por añadidura, hay gente que te cobra. Te pide que si tú deseas que Dios te haga un milagro, tienes que dar cierta cantidad de dinero, unos tan grandes según el tamaño de tu ofrenda, el tamaño de tu fe y el tamaño del milagro que Dios va a operar para sanarte o para concederte la petición que tu corazón anhela. Esto no es así. Jesús nunca cobró por sanar a nadie. Además, algo más agregó, él dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Él, sobre los enfermos pondremos la mano y sanarán. Y no porque seamos nosotros, repito, es solamente Cristo, amén, el sanador, el médico por excelencia. Y donde quiera que Jesús llegaba era tanta la necesidad, tanta, pero Él nunca, jamás rechazó a nadie. La palabra de Dios no nos dice si todas esas multitudes, donde quiera que Jesús llegaba, todas eran sanas, pero yo estoy segura de que así es. Porque dice también la palabra de Dios que tantas cosas hizo
el precioso Jesús, nuestro Salvador, que si se hubiera enumerado, escrito todo los milagros que Él hizo, habría libros sobre libros, sobre libros, sobre libros, y no hubieran jamás terminado de escribir los grandes milagros, señales y maravillas y prodigios que el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo por todo aquel que se acercaba creyendo. En estos tiempos cuesta tanto trabajo creer, pero repito, como en el principio, al que cree, todo le es posible. Pero ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Tu confianza, querido amigo, debe de ser puesta en el autor y consumador de tu vida, de nuestra fe, Cristo Jesús, el que te dio vida con un propósito, el que te dio vida porque tiene fe en ti, porque cree que tú puedes ser un instrumento precioso, valioso en sus manos. ¿Qué estás esperando para recibirle como tu Señor, Dios y Salvador? Él te ama y los milagros que hizo en aquellos tiempos los sigue haciendo, porque en Él no hay mudanza, no cambia, no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por todos los siglos, por todas las generaciones por venir. Él es el mismo, Él no cambia. La gente cambia, nosotros cambiamos, pero Cristo no cambia. Y los milagros que hizo en aquellos tiempos siguen sucediendo en estos días. Todo es de que creamos, que nos adueñemos de sus promesas y creamos. A veces hay ocasiones en que Dios se está tratando con una persona y la persona no sana porque esta persona tiene que arreglar su vida. Hay áreas en tu vida que estorban que tú veas la gloria de Dios. Y a veces esos pequeñeces estorban para nosotros recibir el milagro que tanto estamos esperando. Pero ponte a cuentas con el Señor, ríndele todo, 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 todo. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice su palabra, el que me viene no le echo fuera. Aquí, como tú puedes ver, todo lo que nosotros hablamos es palabra de Dios, no palabra de nosotros, porque nosotros, por muy elocuentes que fuésemos y supereducados, podríamos quizá decir unas cuantas palabritas elocuentes, pero son meras palabras humanas que no tienen poder. Pero la palabra de Dios es otra cosa, es eso, palabra de Dios, poderosa, viva, eficaz y certera, y tiene cumplimiento. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para confiar plenamente en Él? Así como los ciegos, como los paralíticos, como los endemoniados. ¿Cuánta gente endemoniada, turbada por espíritus hubo en aquellos tiempos y hay en estos tiempos? Es tan difícil la vida diaria, cuesta tanto, tanto, tanto enfrentarte a un nuevo día. Si no tienes la protección divina, si no tienes la fortaleza divina, el enemigo va a hacer estragos en tu vida. Así que a nosotros tenemos una lucha constante, pero sabemos en quién hemos confiado y en quién está nuestra confianza. Y los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Y eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que a nosotros nos anima a venir acá luchando con el tráfico para llegar aquí, venciendo todos los obstáculos que se nos presentan, aleluya, porque sabemos que lo que tenemos es grande y poderoso. De nosotros no podemos darte nada, pero te damos lo mejor, te damos a Cristo, te lo presentamos como nuestro Señor, Dios y Salvador del mundo, aquel que dio su vida en una cruenta cruz para darnos una vida mejor, cargando con tus iniquidades y las mías, aleluya, para así reconciliarnos con el Padre amoroso y librarnos de la condenación eterna, pero más que nada para darnos una nueva vida. Amén. Una nueva vida, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, darte una nueva vida, aleluya, y que aprendas a caminar en sus leyes, en sus ordenanzas y en sus estatutos. Aún el mundo es regido por leyes, y si no las obedecemos, ustedes saben qué es lo que sucede. Nosotros lo vemos porque vamos tras las rejas de aquellos que han quebrantado las leyes, están ahí. Esas paredes de concreto tienen muchos de los que quebrantaron la ley, no lo obedecieron y ahorita están pagando su culpa. Pero hay esperanza para ellos también. Hay esperanza en el Cristo poderoso
que no desecha a nadie, aleluya, y que puede hacer lo increíble, de lo más perdido, de lo más torcido, algo bueno, algo precioso para alabanza de su nombre, para gloria de Él, aleluya, para que los demás que se creen sabios vean y alaben a Dios por sus maravillas, por sus milagros y por sus proezas, pero más que nada por su amor infinito y su misericordia. Amado. Jesús va hacia la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, aquel hombre importante, pero se detiene un momento, aunque la multitud lo aprieta, una mujer vino y le tocó por atrás. Tenía fe, sabía que era su última oportunidad, su último recurso, amén, venir a Jesús. Amén. Y había gastado todo su dinero, había sufrido mucho de tantos médicos que trataron con ella. Y en vez de irle mejor, le iba peor. Terrible, tremendo. Jesús se detiene, la mujer lo toca, Jesús se detiene y dice, alguien me ha tocado. Al toque de Jesús, el enemigo tiene que soltar. Aleluya. Esta amén. Mujer tenía un azote Dios. Poderoso Dios. Del enemigo, del diablo. La tenía enferma, la tenía postrada, tenía 12 años que la tenía atada. Pero tenía un azote, dice Jesús, y la hizo libre del azote del diablo. Jesús. Y aquella mujer fue libre y fue salva. Y Jesús entonces ahora sigue su camino hacia la casa de Jairo. Y cuando antes de ir a la casa de Jairo, vinieron a decirle a Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús dijo, cree solamente. La muchacha ya murió. Ahora Jesús sigue hacia la casa de Jairo. Ya le trajeron la mala noticia al papá. Ya no molestes a Jesús. Ya déjalo en paz. Tu hija murió. Ya no hay nada que hacer. Pero Jesús le dijo, cree solamente. Y se fueron hacia la casa donde estaba la muchacha. Al llegar ahí, dice la Biblia, Jesús le dice, cree solamente. Le dice, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro! ¡Qué tremendo milagro el que hizo Jesús en este momento! ¿Cómo no le iba a seguir una gran multitud si era Dios caminando sobre la tierra, obrando maravillas, obrando milagros, resucitando muertos, libertando a los cautivos? Si vamos en este capítulo 5 del libro de San Marcos, en el capítulo 5, en los primeros versículos, dice la Biblia que llegando Jesús a una ciudad llamada Gadara, salió del sepulcro, dice, un hombre que estaba atado, que estaba endemoniado, que estaba poseído, y su morada era en el cementerio y su habitación era una tumba. Wow. Un sepulcro. Ahí vivía el hombre. Qué tremendo. Y no solamente eso, sino que estaba fuera de sí. Estaba desnudo, dice la palabra de Dios. Desnudo. Y se hacía daño. Y nadie podía con él. Tenían temor pasar por ese lugar, por donde este hombre estaba. Era un hombre de Gadara, estaba endemoniado. Y cuando sintió el poder de Jesús,
vino corriendo hacia donde estaba Jesús. Yo me imagino, yo pienso que él no venía para postrarse ante Jesús, él venía para brincar sobre Jesús. Todo el mundo le tenía miedo. Pero cuando él viene y llega cerca donde está Jesús, no pudo llegar hasta él. Se postró. Aleluya, el poder de Jesús. Y Jesús tiene todo el poder. El diablo tiene un poder limitado. No pudo llegar hasta donde estaba Jesús, sino cayó postrado ante Jesús y le dice, ¿por qué vienes a nosotros antes de tiempo? Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión me llamo porque somos muchos los que estamos aquí. Y ellos no querían que Jesús los echara fuera de aquel hombre. Imagínate, se cree que eran 2000 demonios los que tenía este hombre. Tremendo. ¿En qué condición estaba este hombre para vivir en un cementerio? Su cama era una tumba, desnudo, se hacía daño, el diablo lo quería eliminar. Pero llegó Jesús, aleluya. Posiblemente aquel hombre sintió el poder de Dios y vino donde estaba Jesús, pero el enemigo lo tenía atado. Y Jesús le dio orden a aquellos demonios que salieran fuera de aquel cuerpo y le piden todavía, no nos eches fuera, permítenos. Dice que había un hato de cerdos, como de 2000 cerdos que estaban paseando por aquel área. Y le pidieron permiso a Jesús para meterse a los cerdos y se metieron a los cerdos. Y los cerdos no aguantaron tener esos demonios dentro y se fueron sobre un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¡Qué tremendo! Nosotros, ¿cómo andábamos sin Cristo? Ay, Dios mío. Andábamos posiblemente como ese endemoniado gadareno, con muchos demonios dentro. Pero cuando Jesús vino, fíjate, este hombre no dice qué edad tenía ni cuánto tiempo llevaba así, pero me imagino que era mucho tiempo para haber caído tan bajo y lo encadenaban y rompía las cadenas. Nadie podía con él, solamente el poder de Dios. Tú que me escuchas en esta noche, nadie puede contigo. Ese vicio te tiene atado como este gadareno. Cualquiera que sea el vicio, cualquiera que sea tu condición, hay cadenas invisibles que te atan al pecado, a la maldad, y no hay nadie que te pueda ayudar. Ni el hechicero, ni la hechicera, ni el adivino, ni la magia blanca, ni negra, porque todos esos puros demonios. El único que te puede hacer libre es Jesucristo. Él está pasando por aquí. Él es el mismo de ayer, de hoy, y por todos los siglos. Él tiene el poder para romper esas cadenas, esas ataduras, como lo hizo con este hombre gadareno que nadie podía con él. Ya no había esperanza para él, ya no había solución para él, pero cuando eso sucede, Jesús no llega tarde, Él llega justo a tiempo y al lugar indicado para hacer el milagro. Jesús llega a tiempo. Con esta niña ya había muerto, pero él tiene el tiempo, Él es el tiempo caminando. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es el alfa y el omega. Aleluya, gloria a Jesús. Para Él no hay distancia. No hay distancia. No hay nada imposible. Nada. Él da la vida y la quita. Gloria a Y Jesús. aquella niña la tomó de la mano, la levantó, le dijo, levántate, y se la dio a sus padres. Y le dijo, denle de comer. Denle de comer. Qué tremendo. Jesús hizo la obra. Este hombre gadareno quedó libre. Quedó libre. ¿Qué pasó después que este hombre gadareno quedó libre? Quería seguir a Jesús. Estaba sentado a los pies de Jesucristo en sus 5 sentidos cabales, con su ropita, bien vestido, y a los pies de Jesús seguía él escuchando la palabra de Dios. Y quería seguir a Jesús, y Jesús le dijo, vuélvete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquel hombre se volvió a su parentela, a su familia, y empezó a testificar las maravillas,
y el poder de Dios. Aunque había sido un hombre que había estado atado por muchos años, posiblemente, Cristo lo hizo libre. Cristo rompió sus cadenas. Ahora ya no vivía en un cementerio, aislado, como un muerto prácticamente. En una tumba era su cama. Ahora está volviendo a los suyos. Su gente que lo amaba, que lo conocía, ya no lo querían porque era un peligro. Qué terrible, qué tremendo. Pero ahora Cristo lo rompió sus cadenas y vuelve a ellos para contarles lo que Jesucristo ha hecho en su vida y con él. Me viene a la mente algunos de tantos testimonios. Estamos en la iglesia, hace algunos años estamos en la iglesia y era día sábado. Al siguiente día íbamos a ir a una prisión de Huasco a predicar la palabra del Señor. Y de repente pasaron una nota al pastor y le dijeron que un joven de la iglesia se había ido para Tijuana y lo habían asaltado, me imagino, me parece, pero le golpearon con un bate en la cabeza y está en un tubo. Y está en el hospital y se está muriendo. Y dijeron, nos dan esperanza. Y yo sentí con mi esposa ir para Tijuana a orar por ese joven. Amén. Ya nos fuimos a la cárcel el próximo día, nos fuimos para Tijuana. Llegamos a Tijuana, llegamos justo a donde lo tenían. Y afuera estaban los papás, los familiares del joven, desesperados, llorando, como esta gente que estaba donde vivía esta niña. Así es. Era un alboroto que había ahí. La mamá llevaba varios días en el hospital, no se había ido a bañar, los hermanos tampoco. Y el doctor les había dicho, no hay esperanza, a su hijo no le damos más que una semana, si mucho. Preparen el funeral porque se va a morir. Así es. Llegamos y nos permitieron entrar. 3 minutos creo que nos dieron. Y entramos al hospital y cuando voy caminando hacia donde está, en el lugar intensivo donde lo tenían, habían varias personas ahí enfermas, pero él era el último que estaba. Estaba desnudo y un montón de mangueras que tenía en su cuerpo. Y oí una voz que me dijo, ¿tú qué vienes a hacer aquí? Yo ya lo terminé, ya lo acabé. Está muerto. Pero no hice caso a esa voz. Y dije, dentro de mí, dije, yo no soy el que le va a dar vida a este joven, sino el que viene conmigo, el que le va a dar vida a este joven. Llegué hacia donde él estaba, su cuerpo frío, desnudo, puse mi mano sobre él y oré por él. Y le dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, este Cristo vivo y poderoso que predicamos, recobra tu vida en el nombre de Jesús. Una oración sencilla y me salí. Me fui para afuera, había otro hermano que iba a entrar después de mí también a orar por él. Y cuando yo salgo, mi esposa está allá afuera y recuerdo que ella le dijo a los familiares, Dios me ha hablado, Dios me dijo que no se preocupen, todo está bien, todo está bien. Y Dios le dio una escritura en ese lugar que está en el libro de los Hechos, capítulo 27 y verso 22, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Esa fue la palabra que Dios le dio. Cuando mi esposa me dijo eso, no, yo quería brincar ahí, porque aquel joven está inerte, está sin vida prácticamente, y recibo ese mensaje, dije, Dios hizo la obra. Mi esposa le dice a la mamá, a los hermanos cristianos, vayan a su casa, coman, descansen, no se preocupen, todo va a estar bien. Eso es caminar por fe. Creerle a Dios y a su palabra confiadamente. A los ojos del ser humano y de los doctores, este muchacho ya no había esperanza. Tenía el cerebro hinchado, la sangre, bueno, era imposible, era un caso perdido.
Pero qué tremendo. Qué tremendo, qué impactante. Porque nosotros nos fuimos sí, creyéndole a Dios. Vamos a ir a orar por este joven. Era un jovencito que le teníamos cariño. Ese muchacho Dios lo levantó. toda su familia casó. muy especial. Y por ahí anda todavía, vivo. Qué milagro tan hermoso, Dios mío. Ese es el Cristo que predicamos. Maravilloso, Dios. Ese es el Cristo que predicamos, Aleluya. un Cristo de poder. Un Cristo de poder. Te digo este testimonio porque no solamente nos basamos en la palabra, pero también hemos tenido experiencias tremendas. Accionando en la palabra, creyendo Tremendas. la palabra. Otro Amén. joven que era pandillero, ya se había apartado de la pandilla, pero un día fue a visitar a los amigos y pasó una pandilla contraria a hacer un drive-by. Y él estaba ahí. No tenía por qué estar ahí, en el lugar equivocado. Él estaba ahí esa noche, ya se había apartado él de todo eso, pero llegó y recibió un balazo en la cabeza. Se lo llevaron al hospital. Fuimos para el hospital. Era un muchacho familiar de muchos hermanos cristianos. Y cuando llegamos al hospital en Torrance, el muchacho estaba ahí sin vida, prácticamente. Un balazo en el cerebro, lo tenía hinchado, mucha sangre, mucha hemorragia. No daban esperanza por él. Y nosotros creímos a la palabra. Señor, tú viniste a dar vida y vida en abundancia. El diablo vino a matar, a hurtar, pero tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Fuimos, oramos por él. Uno de los familiares del joven le dijo a su hermana, ya este muchacho hay que preparar el funeral, cristiano, hay que preparar el funeral porque ya no hay esperanza. Nosotros le dijimos, no, Dios ya hizo el milagro. Oramos por él y Dios se va a encargar de él. Aunque los médicos no daban esperanza tampoco, preparen el funeral. Qué tremendo, ¿no? Palabras fuertes, pero viendo la condición, Sí. como que nuestra fe mengua, como que no hay fe en ese momento y nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Así es. Pero nosotros confiamos y ese joven, gloria sea el nombre del Señor, ahí anda vivo Está todavía. vivo, se casó. Todavía. Está vivo. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. En estos años que hemos predicado la palabra dentro de las prisiones, ha habido gente que ha estado endemoniada también. Lo hemos sentido. En una ocasión en una prisión en México, sacaron un montón de muchachos, gente peligrosa, y ahí predicándole la palabra se me queda viendo uno que estaba bien enfrente de mí, y la mirada no me infundió ninguna confianza, porque tú puedes sentir cuando la persona está endemoniada. Así Tú es. puedes sentir esos demonios reprenda al diablo. que trae esa persona de cualquier tipo, Poder en clase Jesús. de demonio que traiga. Y cuando lo vi, me le quedé viendo y me dijo, ¿sabes una cosa? El diablo me dice que te mate. Ahí mismo le caí encima, empecé a orar por él, los hermanos vinieron, oramos por ese hombre y Dios lo libertó. Qué Dios lo victoria. libertó. Aleluya. Dios lo libertó. Ya después venía a escuchar la palabra. Y ahí, aún los guardias le tenían temor a ese Sí. muchacho. Ahí De dentro acuerdo, de la prisión. Era muy violento, era terrible, era tremendo. Pero mientras más tremenda la persona, más se glorifica el poder de Dios en ella. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Aquí Jesús le dijo al papá de la jovencita de 12 años y a la mamá le dijo, cree, le dijo, no temas, cree solamente en la palabra de Él. Gloria a Jesús. Y esta gente creyó a la palabra y lo que Jesús le estaba diciendo, y esta gente vio la gloria de Dios en su hija ser manifestada. Él la tomó de la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y aquí la jovencita se levantó, y por supuesto que con hambre, y le dijo, denle de comer, para que agarrara fuerzas y siguiera su camino.
¿Cuál es tu petición en esta noche? Ahí en la pantalla aparece un número de teléfono donde puedes llamar después que el programa se acabe, después de las 10 de la noche, y podemos orar por ti. Amén. Ya sea para Amén. aceptar a Cristo o cualquiera que sea tu necesidad. Así es. Si dos en esta tierra se pusieren de acuerdo, lo que pidieran al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, será hecho. Y si la necesidad tuya, nosotros hacemos nuestro ese dolor y oramos, Dios va a obrar un milagro en tu vida. Amén. Amén. Qué tremendo. Testimonios poderosos del poder de Dios. Y repito, al que cree, todo le es posible. Hay ocasiones en que la duda llega a nuestro ser, es natural, somos humanos, no somos super hombres, super mujeres, no. La diferencia entre la persona que no ha tenido un encuentro con Cristo y con nosotros es que nosotros tenemos nuestra confianza plenamente en el dador de la vida, en el hacedor de maravillas, en el que para Él no hay nada imposible. Entonces, basados en eso, creyendo en lo que está escrito ya en su palabra, actuamos en esa fe, porque la tenemos puesta en Él que todo lo puede. Y esa fe unida a otros hermanos, porque la palabra de Dios dice que si dos o más se pusieren de acuerdo, tenemos que estar de común acuerdo. A veces oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero ¿sabe qué? Perdónenme, pero a veces yo pienso que esa clase de oración es porque simplemente no creemos que Dios pueda obrar un milagro. Dios va a hacer su voluntad, pero yo sé que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho y Dios cambia de opinión. ¿Pero qué dice esta hermana? Claro que sí. Y lo podemos comprobar cuando Dios envía a un profeta muy conocido, uno de mis profetas preferidos. Estoy hablando de profetas de aquellos tiempos, no de los que andan por ahí con unos títulos que da vergüenza. Vergüenza. Porque si nos vamos a la palabra vemos que Saúl profetizó. Pero eso no quiere decir que no venían unos demonios a atormentarlo. No. Estamos hablando de los profetas de antes. Isaías, Jeremías, Daniel, Oseas, Nahum, Ageo, Zacarías, bueno, todos esos grandes hombres de antaño que verdaderamente ponían su vida en la línea, en el campo de batalla, sin importar, sin estimar su vida preciosa. En aquellos tiempos, Dios envía al profeta Isaías a que vaya con un rey, con un mensaje cortito, pero contundente y total. Y llega donde está ese rey y le dice, arregla tu casa porque de cierto morirás. Ezequías. Arregla tu casa, oh rey, porque ¿sabes qué? Vas a morir, así es que haz lo que tengas que hacer, deja todo en orden, porque vas a morir. Imaginemos por un momento que eso vinieran y me lo dijeran a mí. Dios mío, yo no puedo decir ni siquiera lo que yo haría. ¿O qué no haría sabiendo que iba a morir? De seguro reuniría a mi familia, no lo sé, porque solamente una persona que se encuentra en esa situación sabe. Podemos decir, bueno, yo lo tomaría con... No sabemos. Pero imaginemos por un momento, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? Yo sí sé lo que haría, yo clamaría a Dios porque extendiera sobre mí su amor y su misericordia. Y le pediría perdón por cualquier cosa que solamente Dios y yo sabíamos que estuviera yo falta. Porque eso es así, nos tenemos que poner a cuentas con nuestro Dios. Y ese hombre, cuando el profeta se va, tan pronto se va, él no adornó las cosas, ni le dijo, ¿sabes qué, rey? Lamento mucho visitarte, esta no es una visita para ver cómo estás o para desearte lo mejor de lo mejor o para que si me vas a hacer unos obsequios te voy a adular y te voy a decir
cuán grandioso tú eres. No. Él llegó con un mensaje cortito y eficaz y rotundo. Arregla tu casa porque es cierto, morirás. Y tan pronto se va el siervo, sin adornar el mensaje, rapidito se va, aquel hombre se vuelve contra la pared y empieza a clamar a Dios. Solamente Dios sabe cómo oró ese hombre, que cambió, aleluya, la decisión de Dios. Y apenas iba el profeta atravesando el patio cuando le dice, regresa muchacho, regresa. Y dile a este hombre. Ezequías. Sí, dile a este hombre que le voy a conceder unos añitos más de vida. ¿Se imaginan? Para ese hombre de Dios llegar, es decir, no le dijo, Señor, pero si ya me mandaste con un mensaje y ahora ya me lo cambiaste. Era orden del que dio la vida y que tiene poder para quitarla y volverla a dar. Y regresa el profeta de Dios, el hombre de Dios, y él le dice, me imagino yo, ¿sabes que Dios ha escuchado tu clamor o cambió de opinión? Tocaste el corazón de Dios. ¿Qué le dijiste? No lo sé, pero te va a conceder unos añitos más. Y si mal no recuerdo, fueron 15. 15 años. 15 años. 15 años en lo que él tuvo suficiente tiempo para reflexionar, arreglar sus cosas y servirle con agrado a Dios. Si lo hizo o no, ahí está la palabra de Dios. Pero mi punto es, y lo que quiero dejar bien en cada corazón es que Dios cambia de opinión. El hombre y la mujer que se humilla delante de la presencia de Dios toca el corazón de Dios. Y si venía un juicio para una ciudad, y lo podemos comprobar en la palabra, Él cambia de opinión, como sucedió con Nínive. Por eso vemos tanta gente que camina deambulando, que están poseídas, que no están bien porque en su juventud a lo mejor ingirieron drogas, cómo vivieron su vida, quién sabe. Y uno se pregunta y dice, pero ¿cómo es posible que este hombre todavía esté caminando por estas calles y no cambie y todavía esté vivo? Y hay niños que nacen inocentes y se mueren. No conocemos nosotros la profundidad del amor, de la misericordia, de los pensamientos de Dios y no podemos cuestionarlo. Tendré misericordia de quien tendré misericordia. Él sabe lo que hace y nosotros no podemos cuestionarlo, pero yo sí sé y lo he podido comprobar, que si nos humillamos delante de la presencia del Señor, Él obra maravillas en su infinito amor y en su misericordia, por amor a su nombre, por amor a su Hijo. Así es que no te importe lo que te hayan dicho por ahí. Humíllate delante del Señor. No importa cómo tú veas esa situación. Si hay alguien que te puede decir que cuando siente uno que la tempestad se levanta y te va a derribar y te vas a ahogar en esa tormenta y te paras firme porque sabes que estás parado sobre la roca y sabes que Él es quien te sostiene, aleluya, y recuerdas sus promesas y dices, Señor, tú has dicho. Entonces Dios premia esa fe que tú tienes, eso que tú le estás comunicando a Él, y vienen tiempos de bendición, de victoria y de bonanza, porque es necesario que atravesemos por luchas y por pruebas, pero no debemos de temer, porque la victoria está cercana. Todo es de que seamos fieles y de que creamos a su palabra, amado. Amén. Tremenda esta palabra, poderosa. Este rey, Ezequías, se humilló delante de Dios. Dice la Biblia que en el capítulo 38 de Ezequías, de Isaías, este rey se volteó hacia la pared y lloró y le dijo a Dios, yo te he servido, te he sido fiel, y le pidió perdón.
Y el profeta Isaías todavía no salía del palacio cuando Dios escucha la oración de este hombre. Tremendo. Y le dice, Isaías, vuélvete al rey y dile que he oído su oración. Se humilló. Tremendo. Y dile que le perdono y le prolongo los años Así de es. su vida. Así es. Y Dios lo hizo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo hizo, y ese mismo Dios de Isaías es el mismo Dios que nosotros servimos. Ese mismo Dios, aleluya, que no cambia, en el cual no hay ni sombra ni mudanza de variación. Él no cambia, nosotros cambiamos, pero Él no, Él es fiel. Lo que Él promete, lo cumple. Y si tú clamas a Él en esta noche, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu condición, en tu situación. Vamos a orar, hermana. Amén. El tiempo ha avanzado. Vamos a orar si tú quieres aceptar a Cristo como tu único y personal Salvador. Aleluya. Una oración de fe puede cambiar el rumbo de tu vida. Y vamos a hacer la oración. Repite con nosotros esta oración. Vamos a orar por tu necesidad, por tu condición. Y vamos a poner esa situación en las manos de Dios. Amén. Para Dios, vuelvo y repito, no hay distancia, no hay barrera, no hay nada imposible. Repite conmigo la oración para aceptar a Cristo como tu Salvador. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho, te he ofendido, pero en esta noche yo te pido perdón, Señor, por mis pecados. Te ruego que me laves con tu sangre preciosa, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario hace muchos años, 2000 años y más. Tiene el mismo poder para lavarme, para limpiarme de todo pecado. Te confieso como mi Salvador. Creo en mi corazón que tú moriste y resucitaste al tercer día por el poder del Padre. Señor Jesús, tú eres mi único consuelo, mi única esperanza. Ayúdame, perdóname y ayúdame a seguir de aquí en adelante siéndote fiel. En el nombre de Jesús recibo la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Y te doy gracias por la oportunidad que me das en esta hora. Ayúdame a encontrar una iglesia donde se predique tu palabra con prodigios, con señales, donde yo pueda crecer espiritualmente. Señor, te doy gracias pues por el perdón de mis pecados, por morir en mi lugar y por darme esta oportunidad. Amén. Padre, en esta hora oramos a ti, por aquellos hermanos, hermanas, por esa situación en su hogar, con su ser amado. Te rogamos que tú te glorifiques, Señor, que esa fe haya crecido al escuchar tu palabra. Señor, tu palabra dice, cree solamente, como le dijiste a este hombre llamado Jairo, cree solamente. Que tu Espíritu Aleluya. Santo ministre a todos y cada uno de ellos, Señor. Y él creyó a tu palabra y vio tu poder obrar milagros y maravillas. Así también en ese hogar, Señor, declaramos esa vida libre, sana, con vida y vida en abundancia. Ese cuerpo enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tus llagas, Cristo, hemos sido curados. Es tu palabra, eres tú el que obra. Para ti es la gloria, la honra y la alabanza. Pues en tu mano ponemos esa situación. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Por amor a tu palabra, a tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Gracias te damos. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Pues este programa ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Aleluya. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, esperando que la próxima semana nos puedan acompañar una vez más. Pero no le cambie, quédese en Maná del Cielo, que tiene mucho que ofrecer. Es un canal de bendición, de alimento para su alma, su espíritu. Aleluya. Da consuelo, fortaleza y esperanza. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Es nuestro deseo y oración.